incluimos elementos que tienen que ver con la posibilidad de aportar desde la universidad a la sociedad con las prácticas profesionales de nuestros estudiantes. Nos reunimos hoy para escuchar el resultado de una investigación vuelto libro y que seguramente nos será muy grato leer. Y bueno, en ese sentido, el enriquecimiento de la formación que ustedes llevan de esta universidad, pues es indudable. Yo reitero el agradecimiento a cada uno de los compañeros que participaron tanto en la organización como en el desarrollo de las actividades, incluyendo, por supuesto, a los estudiantes que sin duda el día de ayer mostraron las habilidades que tienen para la convocatoria y para la organización de actividades en las que se incorporan también sus compañeros, sus compañeras, y que tiene que ver con esta convivencia que nos constituye como comunidad universitaria. Muchas gracias a todas, a todos por el esfuerzo desplegado. Y pues en este día muy particularmente permítanme dar una cordial bienvenida al doctor Pablo Vargas González, con quien nos une una amistad de muchos años, institucional y personal. El trabajo que despliega el Colegio del Estado de Hidalgo ahora y el que desarrolla la Universidad Pedagógica Nacional en esta unidad 131, pues tienen puntos importantes de contacto. Bienvenido, doctor. Esta es su casa. Y por supuesto también al licenciado Aarón Sánchez López, autor de este texto que el día de hoy habrá de presentarse. Bienvenido a la universidad, esperamos que no sea la última vez y por supuesto es nuestro deseo que la presentación del libro despierte en todas y todos el deseo de leer y de consultar esta obra que, bueno, ya nos prometieron queda en la biblioteca de nuestra universidad. Pues sin más, me parece que todos estamos aquí en la expectativa de escuchar el contenido del libro, así que cedo la voz al maestro Mario Alberto, quien dará continuidad a la actividad. Muchas gracias. Parece que reprimieron anteriormente el aplauso que tenían preparado, pero yo se los voy a pedir, además de nuestros invitados, también para darle la bienvenida a la psicóloga Diana Castillo, que el día de hoy acompaña a nuestros invitados, que es la coordinadora editorial de esta producción que el día de hoy vamos a presentar. O bueno, va a presentar el doctor Pablo. La saludamos, por favor, con un aplauso. Bienvenida, psicóloga. Antes de dar, adelante. Gracias. Para dar inicio a este ejercicio de reflexión sobre el libro Pinceladas de Sinteol, un viaje por la gastronomía hidalguense, me voy a permitir presentar una reseña curricular de nuestros invitados. El licenciado Aarón Sánchez Villagrán es licenciado en Derecho, es licenciado en Gestión de Empresas y Servicios Turísticos con estudios en España, cuenta con un diplomado en Gestión de Hotelería y Turismo también en España, un diplomado en Administración de Empresas Turísticas en Inglaterra y Estados Unidos, y como hidalguense ha trabajado en los últimos años como director de alimentos y bebidas, asesor culinario, chef ejecutivo, director de hotel y asesor de empresas turísticas en diferentes países como Estados Unidos, España, Inglaterra, Cuba, México, Dinamarca y barcos de lujo de bandera italiana. Por su parte, el doctor Pablo Vargas González
Estudió la maestría en Antropología Social en el Colegio de Michoacán, AC. Cuenta con estudios de doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Guadalajara, Ciesias, y realizó un postdoctorado en América Latina Contemporánea en el Instituto Ortega y Gasset de Madrid. Ha sido académico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, del posgrado de Ciencias Sociales de la UAM Iztapalapa y de la Academia de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Actualmente es director del Colegio del Estado de Hidalgo. Muchas gracias por acompañarnos. Ya para el inicio formal, le cedo la palabra al doctor Pablo Vargas. Muchas gracias, muy buenos días todavía. Sí, buenos días a todos y todas, un gusto saludarles. Realmente agradezco la invitación a este evento en esta semana de diversidad y de interculturalidad. Realmente este trabajo realizado por el licenciado Aarón Sánchez López se une o coincide completamente con las características de esta semana, porque qué más que los alimentos, la comida, la gastronomía, sobre todo mexicana, tiene que ver con esa idea de diversidad regional, étnica, y desde luego los contactos de lo que tiene que ver la interculturalidad, ¿no? Entonces, sobre todo en nuestro país somos una de las potencias en la comida, en los alimentos, producción de alimentos y desde luego en los platillos, en la producción de platillos a nivel internacional. Por eso es muy importante conocer cómo se da en Hidalgo, y este libro nos enseña esto. Realmente el libro de Aarón Sánchez, que es el encargado de la investigación y fotografía, no lo saben, pero este libro está completamente lleno de textos y de fotografía, que implica sobre todo el cómo se hacen las cosas, cómo se preparan los platillos, los productos. Es un libro de gran formato y de una fina impresión y acabado con portada y papel de gran calidad. Sobre el título, Cinteotl, no podría ser más elocuente. Es palabra náhuatl que significa Dios del maíz, que hace alusión a una vertiente de la comida mexicana y a un mito originario de los hombres del maíz. Esta es una idea que viene desde los tiempos prehispánicos y que todavía lo recordamos o lo tenemos bien en la memoria histórica de lo que es Mesoamérica, prácticamente desde el norte de México hasta el sur del Perú, que son la cultura andina. Y es una frase de creación de los hombres a partir de una mazorca, a partir de la mazorca del maíz. El libro tiene palabras introductorias del gobernador Julio Menchaca Salazar y un prólogo del arquitecto Luis Corrales Vivar, que no pudo venir. El libro contiene 25 capítulos a lo largo de 490 páginas. Mamotreto. Y está organizado en dos grandes partes. La primera es de carácter histórico, que sirve de contexto. Aarón Sánchez escribe que el objetivo del libro es hablar de dónde venimos y quiénes somos, y la comida y los alimentos tienen que ver justamente de nuestros orígenes. Sentir el orgullo de nuestras raíces, tradiciones y costumbres. Hay un capítulo 4 de Historia General de los orígenes prehispánicos y las culturas maya, teotihuacana, tolteca y azteca. Posteriormente escribe sobre la conquista y la invasión española, desde luego la importancia de la minería, sobre todo para el caso de Hidalgo. Hay 3 capítulos que tratan la independencia y la Revolución Mexicana. En 4 siglos de castización o mestizaje se va conformando la nación mexicana. La influencia de nuestra gastronomía es principalmente prehispánica y española. Y posteriormente pues se van incorporando un conjunto de etnias o de grupos
de grupos sociales, ingleses, sobre todo en el caso del estado de Hidalgo, en el siglo XIX para la minería, asiáticos durante todo el periódico y desde luego norteamericanos a partir del siglo XVIII y XIX. La segunda parte se adentra en la gastronomía, que es el punto central del libro, y empieza con un capítulo contextual de Hidalgo, y a partir de ahí organiza la investigación en 8 regiones del estado, donde la influencia, sobre todo geográfica y de recursos naturales, es importante para la elaboración de los alimentos. Aquí estamos hablando de un tema muy importante porque decimos diversidad regional, las regiones de Hidalgo, los grupos sociales de Hidalgo, ¿no? Que tiene que ver, es una visión no solamente geográfica, sino eminentemente cultural, que está pegada a los recursos naturales existentes en cada región. En todas las regiones sobresalen 3 elementos. La gastronomía hidalguense se basa en ingredientes de cada región. La materia prima son la flora y fauna del entorno ambiental, de la cual Hidalgo es uno de los más ricos en términos de flores, hierbas, insectos, hongos y animales. Y por otra parte, hablamos del sincretismo cultural, que yo creo que ustedes pues ya se lo saben de memoria, cómo se van, el contacto cultural de diferentes grupos sociales es lo que genera una influencia que se va solidificando a lo largo de los años y de las décadas para generar un producto nuevo, que es la cultura, una cultura nueva. Y en ese sentido, es una fusión de culturas o de elementos culturales diversos. Aquí tenemos muchos productos que son parte de ese sincretismo, por ejemplo, los pastes, ¿no? ¿Qué culturas tenemos ahí inmersas? A ver, la inglesa y la cultura mexicana, los productos que son mexicanos, ¿no? Y también los tamales. Ya originalmente los tamales, pues como los conocemos actualmente, pues ya es una producción moderna de los tamales, ¿no? Hay de todo, hay de mermelada, hay de cajeta y de todos los productos. Entonces, lo mismo los pastes, ¿no? Los originales eran de papa, pero actualmente los pastes, pues ya tenemos como de 20 variedades. Hay hasta pastes de pizza, ¿verdad? No sé si los han probado. Pero bueno, eso es producto del sincretismo, de lo que estamos hablando del sincretismo cultural. La misma barbacoa, pues no se hace como se hacía originalmente, sino que ya se utiliza la tecnología, que es otro elemento, el mole verde hidalguense, y finalmente la tradición oral. Es muy importante reconocer en la educación el tema de la tradición oral, cómo durante siglos no solo ha permanecido las costumbres alimentarias, sino que se han mejorado de generación en generación al pasar las tradiciones de las bisabuelas, de las abuelas a los hijos y los nietos. Eso es una parte fundamental de la educación. Y Hidalgo ha sido un proveedor de platillos a México y al mundo, sobre todo de ingredientes meramente hidalguenses como el maguey, el nopal y el pulque, entre otros muchos como son la flora, flores, hongos, etcétera. Aarón Sánchez en cada región expone las recetas de los platillos, que ese es un plus de este libro, porque quienes no sepan cocinar, pues aquí pueden encontrar cómo se hace, el know-how, cómo hacerlo, el procedimiento. Es importante las recetas, los ingredientes de los platillos, lo que permite no solo conocer la forma de elaboración de las comidas, sino su procedimiento propiamente, la hechura, el cómo se hace. Por ejemplo, en la Huasteca, al norte de Hidalgo, se tiene la influencia cultural indígena náhuatl, caracterizada por sus grandes mercados al aire libre. ¿Quién de aquí es de la región Huasteca? Acá tenemos, sí, y abajo también de la sierra. Al aire libre los mercados son enormes, vistosos, coloridos y de intercambio de una vasta variedad de productos. Es muy importante que hagan trabajo de campo en las regiones. La influencia del entorno ambiental en la gastronomía es preponderante. La ganadería ha sido un componente en la producción de carne. Sobresale el plato de enchiladas con cecina,
de chile seco, pero también el plato más conocido, el zacahuil, un tamal, pero la gastronomía regional crece en la fiesta del Chantolo. Toda la región se vuelca el Día de Muertos en la fiesta de los espíritus. Otros alimentos relevantes son el café, los bocoles, gorditas rellenas, los quesos artesanales y el chorizo huasteco, que es ampliamente conocido en otros estados. Y las enchiladas huastecas son únicas, las de ajonjolí y chile seco, entre otras que, como decíamos, ya hay de enchiladas verdes, enchiladas de chile seco. Ya hasta se me está haciendo agua la boca. En el viaje que hace el autor Aarón Sánchez, se pasa a las 3 sierras de la Huasteca, bajamos a las sierras, o a veces subimos, alta, baja y gorda. La Sierra Alta, que es el Corazón Calnali, completamente influenciada por la Huasteca, comparte muchos de los platillos. La Sierra Baja comprende desde Molangos a Cualtipán y Meztitlán, entre otros. El medio ambiente cambia notablemente. Vean, el cambio cultural es importante. Cambia notablemente por los bosques y la barranca, que es reserva de la biosfera, la barranca de Meztitlán. En esta zona son característicos los tamales y la salsa de chala, ¿sí? ¿La conocen? Por la vegetación de cactus y biznaga. Hay mucho acitrón, pero las plantas están en peligro de extinción. Se debe cultivar en patios familiares. En la Sierra Gorda, que es del lado de Ixmiquilpan, en la parte norte, pasando Tasquillo, encontramos Imapán, Jacala y Pisaflores, muy parecido al medio ambiente del Valle del Mezquital y a su gastronomía. En la parte norte colinda con la Huasteca, sobre todo San Felipe Orizatlán. De la Sierra Gorda destaca la cecina, otra manera de hacer la cecina de las enchiladas en la Sierra Gorda. Son enchiladas serranas con una elaboración distinta. La carne es más seca y salada, no sé si la conozcan, distinta a la de la Huasteca. Aarón da distintas recetas, entre ellas la de los diferentes salsas y chiles. En el Valle del Mezquital encontramos una gran biodiversidad de flora y fauna, a pesar de la aridez y del suelo y de la escasez de agua. Aquí es importante mencionar eso, que en los años 60 se decía el Valle del Mezquital es lo más pobre de México, ¿sí? Y es como si fuera prácticamente, como siempre hemos calificado de una manera, a veces con prejuicios culturales, las regiones o los grupos sociales, ¿verdad? Entonces es un tema porque precisamente en el Valle del Mezquital nos enseñan cómo se fue construyendo la gastronomía y el desarrollo alimentario de carácter alternativo. De esta región del valle, la cabecera es Ixmiquilpan, pero también está Chapantongo, San Salvador, hasta Actopan, entre otros el Cardonal, Santiago de Anaya. De ahí el aprovechamiento de los recursos propios, como son el árbol del mezquite, que da nombre a la región, del cual la región toma su nombre, así como también prolifera el maguey y el nopal, componentes que han puesto en alto al estado de Hidalgo en la gastronomía. Es decir, ya lo que decíamos del desarrollo científico y tecnológico, ya hay una producción artesanal de aguardiente del maguey y del pulque. Eso es lo nuevo que están generando precisamente los productores de las regiones, en este caso del Valle del Mezquital. La gran cantidad de insectos y gusanos, como los chamúes, los escamoles y el gusano blanco, los caracoles, los chinicuiles y desde luego el pulque, son característicos de esta región. En Hidalgo, como decíamos, la intervención moderna de los recursos naturales y el sincretismo cultural han permitido que los productores generen un destilado del pulque, ya lo comentamos, lo que vendría a competir con el mezcal. Si es que hay apoyo para el procesamiento y distribución, es un buen producto, no sé si ya lo conocen, el destilado del pulque. Está muy rico, está caro también, pero sabroso. El epicentro de la gastronomía regional es sin duda Santiago de Anaya, que ya lleva 44 años de organizar la muestra de gastronomía regional. Es increíble la cantidad de platillos que se realizan con la flora y fauna de la región, lo que nos enseña cómo durante siglos
la población se adaptó y sobrevivió con recursos escasos y el aprovechamiento armónico de esos recursos. Esa es la gran distinción de la idea de la diversidad. Cómo la población utiliza los recursos naturales, cómo puede desarrollarse, ¿no? A diferencia de otras regiones, por ejemplo, el desierto mexicano. Aquí en nuestras zonas indígenas no solamente ha disminuido la población regional de carácter hablante de lenguas indígenas, sino que ha crecido. Ese es todo un hecho, un acontecimiento. En otras regiones mexicanas, la población indígena ha mermado, ha disminuido. Y en Hidalgo ha crecido enormemente. ¿De qué se trata? De ese contacto de interculturalidad y de la diversidad con la que estamos acostumbrados a convivir los hidalguenses. Comida popular que se extiende a lo largo de Mesoamérica es el diverso aprovechamiento del maíz, principalmente la tortilla, desde luego los elotes y los esquites, los tlacoyos, los sopes y las gorditas rellenas, el huitlacoche. El libro proporciona la receta de escamoles a la mantequilla, no sé si los han probado, sin duda un manjar exquisito. Aquí salió la frase reconocida, desde luego, de esta región que todos conocemos: si se arrastra, corre o vuela, todo a la cazuela. Esa es la frase muy conocida que sale de nuestras ferias gastronómicas. Del Valle del Mezquital pasamos a la comarca minera, que es Pachuca, Real del Monte, Mineral El Chico, Huasca, que por la colindancia regional con el mezquital comparte muchos platillos, sobre todo el aprovechamiento de plantas y árboles como la palma, donde se genera la sopa. Tal vez lo que se destaca de la región es el reino fungi, un reino desconocido para las grandes mayorías. Es el reino de los hongos que prevalecen en las zonas boscosas. Alguien ha escrito recientemente que el reino fungi es el futuro de los alimentos en el mundo. Es el momento de conocerlos y aprovecharlos. Debido a todo lo que conocemos de el cambio climático, la reducción de la frontera alimentaria, de los productos agrícolas, todo esto nos lleva a pensar en regresar a lo básico, que son los hongos, los insectos, en fin, todo lo que en nuestro Hidalgo ya se consume. Y todo esto prevalece en nuestras zonas boscosas, sobre todo en este periodo de las lluvias, que es el norte de Pachuca, Mineral El Chico y Real del Monte, Huasca. Es un gran reino poco aprovechado, con amplia variedad con hongos. Pero tengan cuidado, no todo se come. Si no, mucha gente va al hospital porque recoge los hongos y dice, vamos a hacerlo en sopa. No todo se come, es importante que vaya un conocedor para el levantamiento. Aarón da varias recetas imperdibles para las sopas dobladitas, el caldo de carne con hongo, aquí hay una sopa de los caminantes, que sí aparece en el libro. Y hablar de la comarca minera, sin hablar del paste, es que no pasó ni conoció Pachuca y la región. La época actual ya se amplió el menú de pastes, del clásico de papa o frijoles, ya hay de todos los alimentos, inclusive decimos el de pizza para los jóvenes. Platos propios de Pachuca es el mole verde, que hay muchas formas de preparar. Muchos confunden la salsa con el mole y desde luego Pachuca concentra todas las variedades de tamales. Aquí podemos encontrar en Pachuca que hay comida de la sierra, de Calnali, de la Huasteca, hay muchos comedores, en fin, de todos lados. Es importante que Pachuca concentra, es la concentración de la diversidad regional en cuanto a los alimentos. Finalmente, la cuenca central y el altiplano pulquero, estamos hablando de Apan, Zempoala y Tepapulco, Singilucan también tiene parte de bosque, donde desde hace siglos proliferaron las haciendas magueyeras para la producción del pulque. Aún podemos encontrar en diferentes lugares los famosos tinacales, donde se realiza el proceso de fermentación del aguamiel al pulque. Debo recordar el libro del profesor Raúl Guerrero, debo decir que el pulque y los curados están encontrando un gran auge
durante todos los 80s, 90s se perdió, pero ahora a los jóvenes como ustedes ya les gusta el pulque y los curados, los curaditos. Entonces, qué bueno porque están generando precisamente la historia, ¿no? La memoria histórica a través de nuestra gastronomía. Y el autor, Aarón Sánchez, da varias recetas para los curados, que es sobre todo los más conocidos, el de apio y garambullo. El libro finaliza con 4 secciones, una dedicada a la barbacoa, que es nuestro producto principal, desde luego un alimento muy completo que comprende el consomé y la carne de cordero. Se prepara desde el altiplano y el valle del Mezquital, todo el corredor de Pachuca-Actopan, principalmente el Arenal. Recordemos que en Actopan se encuentra la Feria de la Barbacoa que se realiza cada año en el mes de julio. Otro tema es el de las carnitas, estilo Hidalgo, también tenemos un sello para hacer las carnitas, y la nixtamalización, todo el proceso de cocción del maíz para tamales, tortillas y atoles. Ya tenemos productos nuevos, pero antes había casas nixtamaleras que se dedicaban exclusivamente, todavía en los municipios los encontramos. Y finalmente el pan de Hidalgo en todas las regiones. Hay muchas formas de preparar en la Huasteca, en la Sierra, el clásico pan de manteca, las marquesotas, en la comarca minera, los cocoles y los puerquitos. Bien, pues el libro es todo un acontecimiento editorial y cultural. El libro se puede leer todo, pero sobre todo ver por las fotos, mucho más saborear. Al ver las fotos, casi estamos degustando por sí mismos los platillos. No solo por ser una novedad el libro, sino porque contiene información relevante para todos, para la difusión turística, para las escuelas de gastronomía, maestros y estudiantes, pero también es de gran interés para la sociedad, ¿no? Y estos temas que estamos rescatando aquí de la interculturalidad es sumamente importante. Desde luego para todos es un tema de agenda económica porque tiene que ver los productos agroalimentarios de nuestro estado y sobre todo cultural, cómo se da la transmisión educativa de generación en generación. En síntesis, me parece que el libro cumple su objetivo de colocar adecuadamente el papel de la gastronomía como parte de la cultura nacional e hidalguense. Es un libro que a partir de la gastronomía conocemos Hidalgo, conocemos las regiones, la geografía, la flora, la fauna. Es un libro bien escrito, es comprensible, está bien documentado, es crítico y propositivo. Felicidades a Aarón Sánchez. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, doctor Pablo Vargas. Quiero comentarles que al final de los comentarios de Aarón, el autor del libro, va a haber un espacio para preguntas por parte de ustedes. Lo que iba a comentar es que sin duda despierta inquietudes intelectuales esta presentación, pero más hambre que otra cosa. Muy bien. Sin más, le cedemos la palabra al licenciado Aarón Sánchez Villagrán. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Sí, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias a ustedes por estar aquí. Para mí es un orgullo estar en la universidad de ustedes, tan famosa a nivel nacional. Y efectivamente, entremos a la cuestión del libro. Como bien dice el doctor Pablo, efectivamente estamos juntando bastante información. Fue un trabajo de 10 años en el cual uno de los principales objetivos, que son los 2 temas que yo quisiese tocar, uno de ellos es preservar. ¿Por qué tenemos que preservar? Tenemos que preservar porque preservar la alimentación es preservar nuestra cultura. La cultura se puede preservar, se puede heredar, en letra, en palabra, en fotografía, igualmente en sabores.
¿Por qué en sabores y no en recetas? Porque los sabores son los que a través de los siglos se han heredado de familia en familia genéticamente. Hemos heredado, como todos nosotros, cualquiera de nosotros, estoy seguro que aquí hemos estado en nuestra casa viendo a nuestros padres, a nuestros tíos, a nuestros abuelos, cocinando. Esa misma receta ustedes las han querido saber, inclusive en muchas casas nos han dicho que mientras cocinan nos esperemos para comer. Hemos visto cómo en nuestras tías, nuestros abuelos, nuestros padres nos dicen espérame, 5 minutos, le falta tu toque especial. Y efectivamente eso es lo que hemos heredado a través de los siglos, el sabor que se ha heredado genéticamente porque creamos un efecto en nuestra mente para dar esa emoción que crea cualquier alimento. Cuando decimos quiero regresar, se me antoja la comida de mi abuela, la comida de mi casa, es exactamente eso. Cuando se ha luchado a través de los siglos para llegar a ese tipo de recetas que más adelante les voy a decir por qué no le llamo yo recetas. Y efectivamente en este punto sí quiero decir que la razón más importante de preservar nuestra gastronomía a través de los siglos es por uno de los principales objetivos del trabajo, y es que de aquí a 200 o 300 años seamos capaces de defender lo que el día de hoy se está haciendo correctamente. No soy yo quien en particular sé todas las recetas, porque todos tenemos una receta, todos podemos decir que mi tía también. Hemos hecho una investigación de 4 años en el estado, de 8 años que me ha costado la investigación histórica, y hemos tenido la oportunidad de absorber los conocimientos de todas aquellas personas que les llamamos los antiguos, los especialistas en cada uno de ciertos platillos, que han compartido sus conocimientos, sus fórmulas, y no solamente eso, nos están enseñando cómo es la manera correcta de elaborar los platillos. ¿Por qué es importante que lo hagan ellos? ¿Por qué no vamos a hacer nosotros sin un especialista que en 300 años le va a decir a alguien cómo se tiene que hacer y cómo se hacía el día de hoy? Y más en este momento, que estamos en un momento exactamente en el que ha habido muchos cambios gastronómicos, empieza a ver que quieren absorber la modernidad de Europa, etcétera. Pero uno de los principales objetivos efectivamente es eso. ¿Por qué en letras? ¿Por qué en libros? Es una colección de 3 tomos, los cuales de los 3 tomos estamos presentando ahora el primero. ¿Por qué en palabra? Porque para mí es muy importante compartir con ustedes que es momento de convertir lo digital a letras en papel. ¿Por qué? Porque tenemos que leer y leer como antídoto al adormecimiento intelectual. Es uno de los segundos objetivos y por eso mismo lo comparto de esta manera con ustedes. Y yéndonos efectivamente, ya parte de lo que es el trabajo, hemos dividido en diferentes zonas. Hemos puesto en este trabajo sobre la mesa una nueva administración de la tierra para poder plantar la gastronomía de diferente forma. ¿A qué me refiero? A que las zonas de nuestro estado están divididas por que ustedes saben, ¿no? Por 80 y tantos municipios, pero cada uno de ellos están en diferentes zonas. Tenemos 7 zonas especiales a las que yo me he atrevido a poner sobre este libro sobre la mesa, a las que le llamo las nuevas zonas gastronómicas del estado de Hidalgo, divididas por 3 partes importantes que yo no encontré en ninguna otra por más que investigamos, que son las razones geográficas, las razones climáticas y las razones históricas. Todas unas de ellas, como saben, a través del tiempo, desde la época precolombina hasta ahora, se fueron asentando ciertos conocimientos. ¿Qué es lo importante de esta parte? Que a través de que se han asentado y que hemos podido descubrir en la investigación, en la época prehispánica teníamos un tipo de alimentación. Después de eso viene en 1519, 1524, viene la conquista, si quieren llamarle, pero bueno. Y se empieza a convertir lo que llama un historiador muy famoso, el mestizaje gastronómico. Cuando ya tenemos, a partir del mestizaje gastronómico, empieza a crearse la nueva sociedad. Después de la nueva sociedad, lo que comentaba el doctor, empezamos a crear nuestros asentamientos a lo que llegamos a nombrar la comida regional. Después de que tenemos la comida regional, empezamos con la competencia, cuando empiezan a llegar los europeos a México y empezamos a competir por recetas, por fórmulas. ¿Por qué les llamo fórmulas? Porque cada una de las recetas que llamamos fórmulas tienen un poco
un porcentaje de cada cosa y al final de cada platillo siempre tenemos que poner un poco, probar, cocinar, sazonar, pedir opinión, ¿qué te parece? Y eso ya se convierte en una fórmula. Y las fórmulas que estamos guardando nosotros han sido de todas aquellas personas que tienen por lo menos 100 años cocinando sus alimentos. Efectivamente, el pan tenemos personas que están acompañándonos como llevan 4 generaciones escondiendo, digamos, o guardando personalmente sus recetas y sus fórmulas y que hemos logrado convencer para compartir con todos nosotros, con todos ustedes. Digamos que es el libro de los secretos en el cual podemos descubrir las recetas, las fórmulas de los personajes que han tenido mayor fama en sus platillos. Por supuesto, todos tenemos a alguien que conocemos y todos podemos decir que hay alguien mejor, pero pues dentro de la investigación hemos podido absorber, yo creo que de los mejores, ustedes se darán cuenta. Y pues efectivamente, ya el doctor les ha explicado de que lleve el libro por dentro y yo les estoy explicando los 2 objetivos. Entonces, yo creo que es la parte más importante en esta presentación y pues efectivamente yo creo que ya le damos paso a las preguntas. Si no me escuchó, pues me lo dicen por favor. Y realmente ese es el proyecto y los 2 objetivos principales de este trabajo. Preservar, que es lo más importante, y leer, la lectura. Estamos en la época de la cultura. Tenemos que hacer que nuestros niños, nuestros hijos empiecen a leer si queremos salvar la cultura de nuestro país. Y pues efectivamente, nuevamente, muchas gracias. Si quieren, abrimos la parte de las preguntas y le paso el micrófono al doctor. Gracias. Muchas gracias. Hace unos momentos le decía a Aarón que sería bueno que destapáramos un libro para que pudiera mostrarlo. Como él dice, como el doctor Pablo lo comenta, no solamente es lo valioso del contenido, sino la calidad del documento que lograron, una excelente fotografía y una excelente edición que vale la pena. Ya comentó y se lo comentó a la directora general que se va a quedar en la universidad para que podamos consultarlo, quien tenga interés en ello. Abrimos este espacio para solicitarles a ustedes la participación. Quien desee o tenga una pregunta, con mucho gusto le pedimos a nuestros invitados que nos ayuden a responderla. Adelante, por favor. Bueno, la información principal histórica fue una investigación en la cual me tuve que inclusive, yo pensé que era fácil cuando empecé con la historia, pero cuando te empiezas a dar cuenta que la historia se empieza a abrir, me tomó 10 años absorber lo necesario. ¿Por qué? Porque hemos utilizado la historia como un trasfondo, como una base para poder ir asentando la transformación gastronómica a través de los siglos. También hemos utilizado en persona, hemos recorrido todo el estado, hemos hecho la investigación en los lugares, hemos cocinado con las personas, hemos investigado con los antiguos y hemos seguido un mismo estilo en todo el estado. Y han sido las 2 maneras en las que nos hemos absorbido la información y la metodología. La primera parte histórica, por supuesto, ha sido revisada por historiadores y por gente importante. He tenido el honor y el gusto también que me apoyara con el prólogo el arquitecto Luis Corrales Vivar Cravioto, quien ha dado también el palomazo, ¿no?, de lo que es la cuestión del libro, y pues son las 2 maneras en que nos hemos absorbido esa información. Así es que, pues, cualquier tiene. Adelante, por favor. Buenos días, antes de felicitar un gran libro. Gracias. Siento que tiene mucha importancia. Y bueno, yo quiero preguntarle qué fue lo que inspiró a que usted escribiera este libro. Y además, ¿qué papel juega la historia y la cosmovisión en la creación de él? Efectivamente. Mira, en una mañana yo he trabajado en España. Estábamos, esto tendrá hace 18 años más o menos. Estábamos platicando, siempre a las 11 de la mañana acostumbramos a desayunar de 10 a 11. De ahí surgió la idea, por eso te lo digo.
Comentando, decían lo siguiente, los compañeros me decían que no encontraban más que recetas sencillas de nuestra gastronomía, pero no encontraban el fondo, de dónde, el porqué, las razones. Podemos ir podemos ir, por ejemplo, como les comentaba ahí, podemos ir a una plaza, podemos estar sentados comiendo, puede pasar un camión con música americana, podemos tener un jarrito, podemos comer barbacoa, en donde hay exactamente esa mezcla, esa interculturalidad, efectivamente. Y fue cuando de ahí me salió esa chispa. En México no existe un trabajo, porque sí hay muchísimo, pero no que traiga el fondo histórico. ¿Por qué el fondo histórico? Que es la segunda pregunta que me haces. Porque como le comentaba a tu compañero, porque tenemos que hacer a través de la historia, tenemos que asentar una base como trasfondo para poder ir asentando esos cambios gastronómicos que nos han dado los platillos que tenemos al día de hoy. Hay un dicho internacional muy conocido, como dice el doctor, que somos lo que comemos. Entonces, efectivamente, somos lo que comemos, y de ahí salió también la idea. ¿Por qué? Porque tenemos que mostrar y tener un trabajo, un proyecto en el cual podemos demostrar al futuro y al mundo, en este caso a otros países, lo que no estamos logrando en este momento aquí. Y de ahí viene la idea. Nada. Adelante, por favor. Hola. Efectivamente. Pues sí. La primera pregunta, ¿no te escuché bien? Los obstáculos. Mira, obstáculos realmente son los económicos. ¿Por qué? Porque para recorrer el estado necesitas con qué moverte. Afortunadamente este proyecto ha sido patrocinado por una persona que está aquí con nosotros, la licenciada Villagrán, que se preocupa por la cultura y que me ha apoyado. Ese fue el principal obstáculo. Segundo obstáculo, que no tenemos el apoyo gubernamental. Tocas la puerta y no te abren. Entonces, hasta el día de hoy, que por supuesto, el doctor Pablo Vargas me acompaña. Y la tercera pregunta, ¿cómo logramos que las personas aceptaran efectivamente compartir sus secretos? Porque sus fórmulas son secretas, porque las personas que ya son famosas en las regiones por sus recetas, por la venta, que ya son conocidos, lo guardan debajo del colchón. Inclusive con las personas que hicimos la barbacoa, cuando ellos cocinaban, los únicos que se quedaban en la cocina eran la esposa, los hijos y el señor. Y toda la familia se tendría que salir. ¿De qué manera los hemos logrado convencer? Dentro del recorrer el estado, les hemos ofrecido, les he explicado el proyecto. Que no nos preocupásemos por este momento, porque el proyecto no era para que lo compartiéramos hoy, que sí, pero es más que nada para salvaguardar nuestra cultura a 100, 200, 300 o 500 años. Porque ellos decían, pero es que si te doy mi receta, y pasó en Huejutla, nos pasó con el pan. La persona que llevaba años sin compartir su fórmula, a los días siguientes el vecino ya estaba vendiendo su pan. Y eso es efectivamente lo que afecta y les afecta, y lo difícil para que lo puedan compartir. Pero cuando ya entramos a un proyecto en el que decimos, no nos vamos a preocupar en este momento por este siglo, sino que en 300 años seamos nosotros los que estemos salvando la receta, aceptaron, y no fue fácil, fue difícil. Pero ese fue el objetivo por el que aceptaron compartir su receta, porque van a poder ver, lo verán en el proyecto, que todas las personas que han aceptado compartir sus fórmulas son gente conocida. Van a decir cómo es posible que ellos hayan dado, como el del zacahuil, el del pan, el de los cocoles. Entonces, con proyecto, con objetivo. Lograr, porque por ejemplo con el pan fue muy difícil, porque me tuve que sentar con la mamá, con las hijas, con la tía, con la abuela, con los hijos, que son los que nos costaba trabajo. Ese es muy difícil, que compartiesen. Pero cuando ya tienen en mente el objetivo principal, que está bien, en esta vida quizás nos copiarán la receta, pero están preocupados porque en 300 años seamos los que podamos salvar nuestras raíces y nuestras costumbres y nuestras fórmulas, que son las más importantes en este momento, que es el que estamos viviendo. Adelante, por favor.
Buenas Perdón, lo tardes. hice en orden de apariciones. Sí. Efectivamente. En este momento de su comunidad y quieren registrar su gastronomía, sería investigando, porque apenas estamos en las bases de lo que estamos intentando lograr. Estamos intentando tener un trabajo real que no sea publicitario, que sea la realidad. El consejo que yo les daría es que se junten, que cocinen, que guarden, que escriban y que inclusive lo compartan o lo guarden, o inclusive hagan pequeños revistas, libros. Hay que preservar. Como consejo para guardarlo sería efectivamente eso. Que seamos todos parte de un grupo de investigación, porque para que en un futuro podamos guardar todos esos conocimientos. Por favor. Sí, por el Estado. Mira, fue muy grata. Inclusive no fue de unos pocos tiempos, nos tocó 4 años recorrer el Estado. Empezamos realmente por donde teníamos amistades, en donde efectivamente las amistades de la licenciada que conocen, amistades de la familia, y empezamos por Huejutla en este caso, porque era en el momento en el que llegué, que estábamos aquí trabajando, la primera amistad salió de Huejutla, que ya de ahí nos fuimos a Huejutla, después a platicar con las personas, convencer a las personas y de boca a boca. Esa persona te manda con alguien más y esa otra persona te dice, no, hay alguien que tiene mayor conocimiento, es tal. Y va siguiendo ese camino. Por eso se llama una investigación. Después de esa persona, ellos mismos te dicen, sabes que sí, pero yo tengo la parte, digamos, histórica. Si quieres saber la parte práctica, te recomiendo a otra persona. Y después de que nos recomiendan a esa persona, hicimos un conteo de si es verdad que la persona era la más conocida en ciertos platillos para poderla, digamos, guardar, ¿no?, en este proyecto. Para que se fuese quien dije, cuando alguien lo leyese, dije, sea es verdad, nada que decir. Yo hago pan, pero si el pan es la receta de tal persona, pues hasta le van a copiar su fórmula. Y entonces así fue como empezamos y así fue el recorrido. Fue muy grato, fue muy interesante, hicimos muchos amigos, recorrimos plazas, recorrimos casas, familias, nos recibieron en muchos lugares. En las plazas los recorridos han sido importantes porque te das cuenta, las plazas son desde hace 1000 años, 1500 años, ya habíamos plazas en México, han sido desde la época. Entonces recorrer con ellos, absorber en las fotografías y poder compartir los momentos, cómo se están viviendo en ese momento, es muy importante para el proyecto. Entonces, así fue como fuimos empezando y así fue como desde empezamos, ya terminamos inclusive creo que en Epazoyucan y en Mineral del Monte fueron los 2 últimos. Entonces, fuimos por partes, porque aparte la investigación. Donde sí nos dirigimos fue con mucha investigación, fue en la parte donde les comento que dividimos ahora no en 10 zonas geoculturales, sino yo puse solo en la mesa 7 zonas gastronómicas, y entonces esas zonas sí las tuvimos que dividir por partes y seguir ese camino. Y la misma gente, el mismo objetivo te va dirigiendo y te va guiando, y así nos fuimos guiando por todo el estado. De este lado, el maestro. Y después la compañera. No. La compañera. Bueno, si me permite, Adelante, yo voy a ser muy doctor, breve. Adelante. Buenas tardes. Les comento que fue en orden de aparición como estaba, pero bien. no hay problema. Ok, dos preguntas. Bueno, pues incluso también para el doctor Pablo, para ambos, felicidades por el trabajo. ¿Qué tanto se vincula o qué tanto se prestan secretarías como la de Turismo, como la de Cultura, a las investigaciones académicas, como en este caso? Es decir, en términos de asesoría, en términos de consultoría para nombramientos como estos de Pueblo con Sabor, que son sellos identitarios de X municipios del estado de Hidalgo, y de eso se deriva una segunda pregunta: ¿qué tanto es la influencia del turismo en lo tradicional? Por ejemplo, se me viene mucho a la mente tamales de rajas que no se vendían hasta hace unos años en San Agustín, Mezquititlán,
que eran los tamales de Xala exclusivamente, pero la influencia turística pues hizo que de pronto las venerables tamaleras pues ahora ya vendieran esa, o de X municipio, no diré cuál, pero es cercano a Pachuca, en donde pues, es la hora en que no encontramos la comida distintiva de ese municipio por hechiza, ¿no? O sea, es decir, por obtener un sello que no corresponde a lo identitario, ¿no? Y si nos damos cuenta, pues cómo la comida pues marca esos sellos, ¿no? El mole de, el paste de, el tamal de, la barbacoa de, que hasta se pelean que si es mejor la de Tulancingo, que si es mejor la de Actopan. En fin, esas son dos de mis muy brevísimas preguntas. Perdón, maestro Miguel, lo interrumpí. Perdón acá también. Efectivamente. ¿Quieren esperar la segunda o la contesto? Te contesto si gustas. Pues sí, efectivamente. Mira, qué bueno que la hiciste. Cuando empezamos un trabajo, digamos, particular, no tenemos ningún apoyo. Este trabajo realmente se hizo personal, fue particular. No lo hubiera logrado sin el apoyo, por supuesto, de la regidora que me apoyó muchísimo en este proyecto. No hemos tenido porque, digamos, no sé si sea porque cuando son personas particulares que no abonen a la publicidad de ese momento, quizás no te tomen mucho en cuenta. Gracias a Dios, después de que el proyecto está listo, y gracias, doctor, por su apoyo, gracias al arquitecto Luis Corrales Vivar Cravioto también que lo apoyó. Y por la pregunta que has hecho, en la segunda parte ha sido, fíjate, que yo lo veo más como que hay muchas ocurrencias. Una cosa es la realidad y una cosa son las ocurrencias. Ocurrencias hay muchas cuando no tienes la experiencia, yo creo, suficiente para saber realmente lo que es el turismo. El turismo que está dentro de lo que es la industria de la hospitalidad. La industria de la hospitalidad tiene objetivo, atraer turistas que vengan a dejar dinero, que suenen las moneditas. Esa es la industria de la hospitalidad. De tantas ocurrencias estamos realmente enfocados en un solo objetivo, en un solo cliente objetivo en este momento. Y a un turismo que le llaman, y con todo respeto lo digo, pero es como se le llama al turismo garnachero. Estamos enfocados no al turismo internacional, no al turismo nacional, no estamos dándole, como tú estás diciendo correctamente, ese objetivo principal a la gastronomía, que dice si llegas, como comentaba el maestro, el chile torta de no sé dónde, de mineral. Y aquí es a donde yo sí quisiera tomar ese punto, porque vamos a hacer la comparación. Cuando cocina nuestra familia, nuestros padres, nuestros abuelos, ¿qué cocinan y qué esperan? Que lleguemos a su casa y digan qué rico estuvo, oiga, qué sabroso se come, que nos dé hasta sueño después de comer. Y es la realidad. ¿Por qué? Porque tenemos un objetivo y un principio. Cuando el objetivo es publicitario, quien inventó, por decir, el chile torta, yo me pongo en la mesa así como me regreso a un platillo a donde están cocinando la tía y la abuela. Quien lo inventó dijo, ¿qué ponemos? Imagínate, pues abre un pan, métele un chile y ya está. Eso es lo que yo como en mi profesión leo. Así como un abogado lee un escrito y lo entiende, un fondo, un doctor lee el fondo. Nosotros como profesionales en el aspecto es lo que leemos. Un invento, alguien dijo, mete un chile y ya salió y ya está. Esos son los objetivos que yo leo actualmente, y que no están teniendo la atracción turística a la que tú estás llamando, porque no estamos enfocados a un turismo diferente, estamos enfocados a un turismo que no... El turismo, es que hay que entender qué es el turismo. El turismo viene desde el 1550, más o menos 1950, 1960, que en España solo las élites podían viajar, se hacen famosos las playas y empiezan a viajar todos. El gobierno crea industria, invierte en todo lo necesario para que venga la gente. No nada más es invertir en publicidad, hay que invertir en todo lo que va a venir el turismo. Venga, pero pues ¿a qué viene? Y esa ha sido yo creo que equivocación en la que nos estamos enfocando solamente en un tipo de turismo y en un turismo general. Y espero haber contestado tu pregunta en este aspecto. Pero en el fondo que tú estás comentando de las nuevas modernidades son ocurrencias. No podemos la barbacoa.
El zacahuil, ¿cuántos siglos tienen para ganarse el lugar que tienen? Se lo ganaron, ¿por qué? Porque se utilizaron su historia, se utilizó la comida de la región, se generalizó a nivel internacional. Entonces yo no me atrevería, inclusive si a mí me hubiesen preguntado un platillo para la región, no me atrevería a hacerlo, porque no soy yo, sino el platillo, sino la gente, la costumbre, la cultura, el clima, el que va a dar y el que va a permitir darle el nombre a ese platillo que lo va a ganar a través de los siglos, no es de un día para otro. Espero haberte contestado. Hola, buenos días. Buenas tardes. Primero que nada, felicitarlo. Y mi pregunta sería, ¿cuál fue el platillo que más le sorprendió o emocionó descubrir? Perdón. Desde su... ¿Se la repito? Sí, Bueno, por desde... ¿Cuál fue el platillo que más le sorprendió o emocionó descubrir desde, no sé, su elaboración, desde a lo mejor igual lo que comenta, ¿no? De cómo es que las familias comparten sus fórmulas. Bueno, esa sería mi pregunta. Ok. Sí, mira, de los platillos, yo creo que toda la gastronomía de Alguense es muy importante y emocionante. Pero de los platillos que más me gustaron preparar fueron, por ejemplo, en el Pasoyuca, en la barbacoa, en Huejutla, el zacahuil, por su historia, por su cantidad de ingredientes. Y no solamente eso, sino por sus costumbres. Cuando se prepara el zacahuil, si la vecina de al lado está embarazada, se tiene que tapar el zacahuil para que no lo vea. Si pasa un señor que tiene muleta, que no vea también el zacahuil porque se corta y se le ponen. Entonces, son de los dos platillos que más emoción han creado por la cantidad de horas que se toman, la cantidad de ingredientes, su historia y, por supuesto, el tiempo que toma a realizar. Pero son esos dos. No sé si don Pablo, perdona que interrumpe, quería comentar algo aparte. No, yo sobre eso, pero rápidamente sobre la pregunta del profesor, creo que el tema, en este caso de gastronomía o en este caso de investigación para producir un libro de comida, de alimentación y gastronomía hidalguense, es un tema que pasamos regularmente en la investigación científica. Es decir, a veces los tomadores de decisiones, entiéndase, gobiernos de todos los niveles, porque aquí estamos hablando, para el caso del turismo, de todos los niveles prácticamente, ¿no? Municipio, estatal y federal. Y realmente, pues, a veces, como decía Aarón muy claramente, a veces hay ocurrencias y no se toma en cuenta a la gente que estudia, que produce una investigación documentada, real, y hay una separación. Creemos que lo más importante puede haber una sensibilización de la gente que toma decisiones, sobre todo en este caso para el turismo, que conozca qué hay en Hidalgo, porque a veces se importa, ¿no? Se busca otra gente de fuera y cobra más o cobra mucho y realmente pues no está. Lo que decimos aquí es que a nivel local, como pasa en la comida, tenemos los recursos, tenemos todo, en este caso los alimentos y en este caso la investigación, de tal suerte que debe de haber para toma de decisiones, en este caso de turismo, que es un tema global, es un tema que ya podemos tener turismo de todos los países, ¿no? De antemano, pues la inmigración está llegando rápidamente, ¿no? En todos los sentidos, a todos los rincones del país. Creo que lo mismo puede suceder con el turismo. No inventar, no generar productos chatarra falsos, sino más bien sacar lo propio, la memoria de que yo creo que en cada comunidad, como decía una compañera por allá, cómo hacerle para registrar productos de la comunidad. Cada comunidad tiene su estilo, su sello propio en la fabricación y producción de los alimentos. Sin embargo, todo depende de nosotros. Hay muchas comunidades donde realmente la población que sabe hacer los alimentos no sabe esto, pasarlo a los libros, no sabe esto, pasarlo a las recetas, no sabe darse a conocer. ¿Qué requerimos para sobre todo para Hidalgo, las regiones hidalguenses? Apoyo, promoción de los lugares, ¿verdad? Hay lugares donde hemos encontrado alguna comunidad que produce los mejores alimentos, pero no hay dónde quedarse. No hay hospedaje, no hay hoteles y a veces no hay servicios públicos básicos, ¿verdad? Entonces, es el tema. Si se está promoviendo un lugar, una región, una localidad, un producto, hay que apoyarlo para que florezca como los hongos. Maestro,
Buenas tardes. Reitero la bienvenida a nuestros acompañantes. Me dicen que me señalan el micrófono, no sé usted. Ya apareció. Apareció el micrófono. Bueno, nuevamente reiterar la bienvenida a todos ustedes. Me complace escucharlos. Y me gustaría saber qué sienten y qué piensan desde una perspectiva a partir de cosmovisiones que transitan por experiencias de degustación y que modifican los distintos tipos de capitales culturales. Esto me llama mucho la atención porque parece que el asunto no es al revés. Lo que yo he percibido en Santiago de Anaya es que se come lo que es la persona, no la inversa. Es decir, se genera de ahí, es un producto cultural, ¿eh? No es del hongo sino es un resultado cultural. Entonces, en ese sentido, la presencia de la cosmovisión. En otro asunto, a mí siempre la palabra del mestizaje me ha producido urticaria, quizá le tengo alergia a las palabras, las letras que lo componen, pero yo veo una resistencia maravillosa entre el plato huasteco y las enchiladitas fritas. O sea, el plato huasteco es un aborto, para no decir otra cosa, de no sé qué situaciones. Sin embargo, prevalece en algunos callejones de Huejutla las enchiladitas fritas. Entonces, me parece que sí, también en ese ámbito hay una postura de resistencia cultural muy importante. Y me refiero a esto porque en el país ocurre. Y finalmente, con esto del turismo, si hay un turismo alternativo, y regreso a la degustación. Hay un ejemplo en Perú donde una comunidad, desde su cosmovisión, diseñó posibilidades de turismo alternativo, sin apoyo gubernamental, por cierto, está en internet, y llegaron a tener una presencia mundial con el ejercicio de la degustación. Porque sí somos seres humanos, pero decía Albarrico, hay cosas que alimentan, hay objetos, hay herramientas y hay maravillas. Y creo que la gastronomía se vuelve maravilla por la ruta de la degustación. En ese sentido, quisiera, por favor, escuchar sus comentarios y gracias por permitirme hacer esta pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Gracias por su pregunta. Interesante. Pues sí, efectivamente, como usted dice, la gastronomía crea efectivamente el sabor y lo que usted comenta, el gusto. ¿Qué es lo que crea el gusto cuando nosotros probamos la comida? Crea un efecto psicológico, crea un efecto emocional. La gastronomía, la comida no es solamente llenar el estómago, porque la comida llena el alma, lleva el espíritu, llena nuestro interés. Para que podamos, como usted dice, para que podamos ampliarlo a nivel turístico, que no hay necesidad de gobierno, y eso podemos encontrar maneras por el gusto. Para encontrar ese gusto y atraer el turismo, necesitamos efectivamente que venga. Necesitamos tener proyectos, necesitamos tener infraestructura, necesitamos tener ideas, necesitamos tener personas que realmente tengan esas ganas de que todo el turismo venga por el gusto. Que regresen porque como en cualquier restaurante, bueno, uno regresa a un buen lugar porque le gustó. O sea, yo quiero regresar allá porque me gustó. De la misma manera tenemos que hacer lo mismo con el turismo, hacerlo venir después de que presientan ese gusto. Pero para eso tenemos que trabajar todos. Tenemos un estado de gastronomía en el que todos tendríamos que estar unidos para lograr ese punto. Y para eso pues hay que trabajar mucho, pero sí se podría lograr. Como usted dice, en otros países se ha logrado, por supuesto, pero en nuestro estado necesitamos realmente no solamente el apoyo de los que queremos hacerlo, sino de los que ofrecen un servicio. Quienes ofrezcan un servicio tienen que entender, como usted dice, esa idea de cosmología en la que le está creando en su alma, ¿no? En su interior, ese movimiento interno que le efervesca y puedan volver a compartir o a volver a regresar a nuestro estado, a poder seguir ahora sí que recomendando nuestra gastronomía. Y empieza por el gusto, efectivamente. Como le decía en un principio, el gusto es el sabor, es nuestra herencia.
Nosotros inclusive el zacahuil, tenemos el gusto por el zacahuil genéticamente, cosmológicamente ya lo traemos guardado en nuestra mente, porque ya generación tras generación se ha producido ese efecto psicológico en las personas para que puedan regresar y puedan poder seguir manteniendo esa cantidad de platillos. Y no sé si aquí, doctor. Pues realmente es una pregunta de examen, ¿eh? No sé si me voy a probar, pero sí. Es importante y lo dijimos desde el principio, prácticamente la idea de la interculturalidad y la diversidad entra en la producción, desde la producción de alimentos, o sea, que no es de manera, ocurre en un proceso, sino que viene desde la producción misma de los alimentos, cómo se producen y cómo se procesan, cómo se integran, cómo se recolectan, como se ha dicho aquí, y desde luego también cómo se genera el carácter de la propia huella específica, ¿no? Hemos hablado de la diferencia, aquí lo hace el autor, de las diferencias regionales, por ejemplo, de los productos, que es muy importante, ¿no? Yo creo que la idea de la degustación surge de ahí, de precisamente cómo se produce los alimentos y cómo se preparan y procesan. Yo creo que la degustación, y eso es lo importante de cómo generar productos que realmente traspasan las décadas, traspasan el tiempo, traspasan las fronteras geográficas. Tiene que ver con esa producción, de que hay algunos alimentos que permiten la creación, la producción cultural, ¿no? Que eso es lo importante. Como, digamos, tú mismo lo decías, por ejemplo, en Santiago de Anaya, yo he visto que se exponen algunos productos que son completamente desconocidos. Y obviamente, los pobladores de la región saben cómo preparar. Entonces, no tiene no tiene capital cultural, ¿no es cierto? Entonces, pero hay otros productos que son sumamente conocidos. Ya dijimos el pan, los tamales, el mole, cómo se prepara. Inclusive hay una generación, una reproducción de diferentes elementos, y esto sí se genera un capital cultural de manera, el circuito completo, ¿no? Que va desde la creación, producción de los alimentos, hasta tener productos muy, muy preparados como un pan, la barbacoa, el mole, lo que sea, ¿no? Entonces, es todo un proceso, ¿no? Que va cambiando de región a región, y eso es lo importante de este libro, que permite ver esas diferencias de carácter económico, de los recursos naturales, de los recursos humanos, a la producción misma de los platillos, que nosotros llamamos los platillos, o las fórmulas, como le llama Aarón, y eso realmente es mucho más allá. Pero yo prefiero hablar ya directamente de las garnachas, de todos los productos, las gorditas, todo eso. Así es que, no sé si me apruebas. Gracias, maestro. Gracias por su difícil pregunta y se la agradezco. Le comento a Aarón que sin duda es manifiesto las inquietudes que surgen de su libro, pero también tenemos algunas actividades académicas. Los compañeros seguramente salieron porque les tienen clase. Entonces vamos a cerrar. Tenemos 3 participaciones aquí con el ingeniero, allá con la compañera y tú, y cerramos si nos dan la oportunidad. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas felicidades por la publicación de su libro. Gracias. Y mi pregunta sería, ¿cuál fue el proceso que pasó para lograr la publicación de su libro y qué consejo le daría a alguien que está en el proceso de publicación? Qué interesante. Mira, sí. El proceso de publicar una obra empieza porque te la palomien y que tengas la confianza de ella. Segundo de ello, pues, es económica. Yo no vi otra. Ya una vez que ya tienes ahora sí que el contenido, como tú ya me estás preguntando, ¿qué sigue? Es económico. Realmente es buscar la manera de poder imprimir tu conocimiento una vez que ya haya sido revisado. ¿Cuál fue mi dificultad? Exactamente esa. Hasta que lo logré y pudimos irnos moviendo y poder llegar a este proyecto. Es difícil porque no es barato.
¿Qué se tiene que hacer? Yo creo que lo que deberíamos ver no solamente uno, sino bastantes, unirnos para solicitar que hubiese un fondo que pudiese calificarse, si gustas, de un trabajo, para que pudiese haber apoyo para exactamente la publicación, para que puedas llevar la gastronomía, poder hablar de nuestra cultura y solicitar exactamente cuando haya un proyecto que pasara, digamos, el palomazo, que se ayudara a la publicación. Porque inclusive toda la semana sube el papel. Eso ya como detalle, o sea, sube el papel, sube todo. Entonces, ¿qué recomiendo? Pues que desde un principio pues, hagamos una unión y podamos pedir que haya ese fondo, ese apoyo para los que quisiesen hacer algún proyecto de cualquier tipo cultural. Muchas gracias. Gracias a ti. Buenas tardes, maestro. Gracias. Gracias. La pregunta es, ¿qué encontró de Mineral de la Reforma? ¿En qué registro está Mineral de la Reforma para este trabajo? ¿Tiene algo sobre Mineral de la Reforma? Porque al final, aparte de las ocurrencias, pues hemos encontrado algo realmente en Mineral de la Reforma. Una gastronomía aceptada en un ¿no? Centenaria que se debe dar a Mineral de la Reforma. No hemos encontrado una influencia de la capital de Claro que sí, maestro. Mira, Mineral de la Reforma lo ubicamos en la región que llamamos la región del Valle Pulquero. ¿Por qué? Porque toda esa zona fue la zona donde se fueron los valles del Maguey, etcétera. Entonces la centramos, yo junté Mineral de Reforma y el Valle de México, pues están juntos. Porque, y lo que tú comentas, ¿por qué no encontramos esos platillos? Bueno, en Mineral de la Reforma conozco varias familias que me apoyaron con la barbacoa, tenemos los hongos, toda la zona de Pasoyucan hacia arriba, bueno, está después de Mineral de la Reforma, pero es las mismas zonas. Tenemos, por supuesto, lo que es la zona magueyal. ¿Por qué no ha habido un platillo, como tú dices? Pues porque yo creo que lo que no ha habido es el deseo de que se juntasen varias personas que sepan y comentar del tema. Porque de Mineral de Reforma podríamos sacar no solamente un platillo alimenticio, podríamos sacar pan de pulque, por decir. Y tiene mucho más peso el pan de pulque en Mineral de Reforma que el chile pan o el chile torta. Es un ejemplo. Entonces yo creo que más que nada es informativo, exactamente, exacto. Información, unión y juntar a expertos y hablar del tema, porque de que tenemos pulque, tenemos maguey, tenemos borregos, hay lluvia. De Mineral de la Reforma hacia Tulancingo llueve cuando de Mineral de Reforma a Pachuca no llueve. Entonces tenemos mucho de dónde poder absorber. Y faltaba una a la chica. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, me gustaría felicitarlo por su presentación del libro. Gracias. Igual me gustaría presentarme. Mi nombre es Ayuri, soy estudiante de cuarto semestre en línea inicial y es por eso que surge mi pregunta de cómo puede la gastronomía tradicional hidalguense contribuir a la formación cultural en las infancias. En las infancias, pues bueno, yo creo que entonces tendríamos que, si nos vamos a las infancias, solicitar que lo que es la historia gastronómica, la gastronomía y la cultura gastronómica entrasen a los libros, en las escuelas. ¿Cómo, perdón? La gastronomía, la cultura, nuestras letras, nuestras recetas entrasen a las escuelas, a las primarias, a los libros. Desde la primera parte, los padres mandamos a nuestros hijos a la escuela, que les enseñen en la escuela exactamente cultura, historia, la herencia gastronómica. Y a partir de ahí, lo más importante donde los infantes aprenden eso es en nuestra casa, en donde comemos, en donde comen, hacerles saber, comentarles la historia. Si nosotros no les impulsamos a leer, a entender y aprender, pues entonces en las infancias no va a haber ese interés por la gastronomía. Tú le preguntas a un niño de gastronomía y dice que aburrido, mejor prefiere hacer otra cosa. Pero si desde nuestras casas y de las escuelas se lo inculcamos, yo creo que sería un objetivo importante, interesante para culturizar a nuestros niños desde pequeños. Ayer estaba
también, ¿no? Que Por supuesto. los niños produzcan los alimentos. Talleres, efectivamente, invitarlos a las escuelas, que haya talleres de gastronomía, panadería, a las madres, invitarlas a las escuelas, que haya proyectos para que las madres, abuelas, hijos puedan ir a aprender a cocinar su comida regional, exactamente, en su región. No sé si Sí, muchas gracias. y yo, de verdad, por tu pregunta, sí quisiera que todos lo hiciésemos, que desde nuestras casas, ahora sí que educáramos, ¿no? Enseñemos a nuestros infantes. Cocinemos, exactamente, perdón. Así es. Muchas gracias. Pues con esto cerramos esta actividad. Yo le pediría respetuosamente a la doctora Marisol y al doctor Eleazar que nos acompañen al cierre de esta jornada de trabajo. Creo que todos nos llevamos un buen sabor de boca con esta presentación. Les pediría un aplauso para quienes nos hicieron favor de presentar el libro. Por favor. Reiterando el agradecimiento por parte de la Universidad Pedagógica Nacional, aquí en Hidalgo, me permito darle lectura a este reconocimiento. Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131 Hidalgo, sede General Pachuca, otorga la presente constancia a Aarón Sánchez López y Pablo Vargas González por la presentación del libro Pinceladas de Sinteolt, un viaje por la gastronomía hidalguense como parte de las actividades llevadas a cabo en el marco de la Semana Nacional por la Diversidad y la Interculturalidad en esta Casa de Estudios. 29 de mayo de 2025, atentamente, Educar para Transformar, doctora Marisol Vite Vargas, directora general, reiterándoles nuestro profundo agradecimiento. ¿Le da a él? Gracias. Y por supuesto un pequeño recuerdo de nuestra universidad.